Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Ya estamos aquí con otro videito nuevo, estamos listos, estamos pues con toda la actitud de empezar. Ay, ya se nos cayó un plumón. Y pues vamos a continuar con estos videitos. El video de hoy lo quiero hacer específicamente, o la importancia del video de hoy es que voy a contar de dónde saqué toda esta información. Ajá. Y voy a tratar de explicar un poquito de más cosas. Lo primero que tenemos que recordar, obviamente, saben que siempre hago como un recuento de lo que vimos la vez pasada. Y una de las cosas que vimos es, bueno, para empezar me di cuenta de que yo menciono mucho la palabra eventos. Ajá, los eventos. Pero ¿qué quiero decir con los eventos? Porque siento yo que a lo mejor lo dejé un poquito como al aire esa determinación. ¿Y un evento qué vendría siendo? Bueno, un evento vendría siendo algo que te pasa en la vida. Ajá, por ejemplo, un día común, ahorita esto es un evento lo veo más como un suceso. Entonces todos tenemos sucesos, todos tenemos eventos, y para crear esos sucesos o esos eventos, pues necesitamos toda esta información, necesitamos saber qué energía tenemos nosotros adentro, necesita que hay energía dentro de nosotros, ¿si me explico? Y ya no lo necesitamos, o sea, más bien lo que yo busco es que ya no lo veamos de una manera simplemente como un dato curioso. Uh-huh. Sino que entendamos que lo tenemos que utilizar. Es como si tuvieras pulgares y vivieras toda la vida sin utilizarlos, ¿no? Entonces todo el tiempo querrías agarrar las cosas así. Y es difícil, y llega alguien y ya te dice, güey, pues tienes un pulgar, ¿por qué no vergas lo usas y lo agarras y ya es más fácil? Entonces es básicamente lo mismo, nos hace falta utilizar ese pulgar espiritual para poder agarrar las cosas, por así decirlo. Entonces, hoy lo que voy a contar es de dónde saqué toda la información, pero pues ya saben que tengo que decir varias cosas antes de decirlo. Ahora, viendo el recuento, vimos que los eventos, las situaciones de tu vida son determinadas cuando eres un pequeño bebé. Cuando eres un pequeño bebé ya se determina qué es, cómo te va a ir con el dinero, cómo te va a ir con la familia, ¿no? Todos abrazándose, ¿no? Cómo te va a ir con la familia, cómo te va a ir con la salud, cómo te va a ir con pues tu residencia, ¿no? Dónde vas a nacer y todo eso, lugar de lugares. Y no solo la familia, sino también las personas que conoces. Entonces, todo eso se determina cuando eres niño. Si tú decides no tomar las riendas de la vida, no querer agarrar el timón, por así decirlo, de tu vida, decides que todo sigue siendo a la deriva, una casualidad, sigue siendo por las artes del destino, que estás condenado, o cualquier cosa de esa. Si lo decides ver así, pues ya perdiste. Entonces te va a tocar a huevo lo que ya te dijeron por default que te toca. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que todo esto se escoge sin que nosotros digamos yo quiero eso. Entonces, ¿por qué? Porque tú ahorita como persona pues dices soy de esta manera, pero la energía que traes adentro como viene con una frecuencia diferente, pues ella trae otros datos. Entonces, la vez pasada lo veíamos así, ¿no? Como que este era el objetivo, llegar a la energía de acá arriba y estos son niveles de energía, ¿no? Entonces, si tú naces aquí y tú decides no tomar las riendas de tu vida, de toda la información que tienes, entonces lo que va a pasar es que te vas a quedar en esta parte donde los eventos ya habíamos dicho que son caóticos, es caos, y son necesarios para que tú de todos modos tengas esa elevación espiritual. Entonces, pues te van a tocar. Y a lo mejor lo que te toca es vivir complicaciones con la familia, de que se te mueran mucho tus familiares, o de que no tengas dinero, o de que la salud sea súper culera, ¿no? Muy frágil, o de que nunca salgas de un lugar, o de que estés en lugares todavía más culeros, ¿no? De que estés en la cárcel, o de que estés en la guerra, o si me explico. Entonces, si tú no tomas las riendas de esto y si tú no dices, ok, bueno, yo quiero ir para arriba, pero lo quiero hacer pues voluntariamente, el universo te va a decir, pues bueno, entonces tienes que tomar pues, la ruta obligada, por así decirlo. Entonces, pues es muy importante ahora.
todo esto, o sea, la física ya nos explicó, la física ya es lo que nos dice, todo está hecho de energía, todo tiene un valor energético, aunque tú consideres que es una piedra ahí estática y bla, 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 también tiene composición, también tiene moléculas, átomos, neutrones, todo eso que genera una vibración que lo hace reflejarse para nosotros como si fuera una piedrita, ¿no? Eso ya lo explica la física, absolutamente todo. Y esto aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque el hecho de que tú entiendas de que todo tiene energía, ajá, abre muchísimas puertas porque, bueno, yo antes, ajá, lo veía así como de que pues no es cierto, ¿no? Nada es como tan cierto, medio escéptico y bla, bla, bla. Pero una vez que lo entiendes ya como una cuestión, pues sí, es que sería científica, pero pues, o sea, yo tampoco puedo decir súper científico porque yo no he ido al laboratorio a ver si me explico, o sea, yo nada más he leído o he visto los videos o cosas así, entonces, pues bueno, el punto es que hasta que lo sabes, ¿no? Que como que te consta que las cosas están hechas de energía, pues empiezas a descubrir cómo realmente lo que te decía la banda de que no, pues ponte unas piedritas o ponte estas madres y que por la energía y cosas así, pues que sí tienen cierto valor. Y empiezas a ver que realmente todo lo que aplica sobre todas las gentes energéticamente también tiene un valor. Y pues no solo eso, sino que también tiene un valor todas las creencias de la gente. ¿A qué voy con esto? Y aquí es donde vamos a entrar en un tema medio escabroso. ¿Por qué? Porque voy a tocar el tema de las religiones. Ahora, si todo esto es energía, ajá, si ya sabemos que todo el mundo es energía y necesitamos entender la energía y necesitamos aprender sobre la energía, bueno, ¿dónde voy a sacar todo ese tema de la energía? ¿Dónde lo voy a aprender? ¿Dónde nos van a explicar todo esto? ¿Dónde nos van a explicar las emociones? ¿Dónde nos van a explicar las vibraciones? ¿Dónde nos van a dar los códigos para cambiar esas vibraciones? Entonces, por eso es que este video es muy importante, porque todo eso viene. Y aquí es donde vienen los tambores, ¿no? Normalmente les hago unas hojitas, pero ahora sí han dado pues, en chinga. Y, y no, no me dio tiempo, pero lo vamos a intentar hacer lo más bonito que se pueda para que pues, se vea bien. Y todo esto viene en un manual que muchos conocemos, pero también nos, nos conflictúa porque realmente lo conocemos muy poco. Entonces, dando yo una premisa de dónde lo saqué, de más o menos de dónde pues espero que ya tú puedas decir, ok, pues sí tiene sentido lo que él me está diciendo, entonces vamos a ver de qué habla. Y el lugar de donde yo lo saqué es este. ¡Tarán! La famosísima Torah. Ahora, no sé qué tipo de reacción tú tengas al ver esto y digas, pues me vale, ni siquiera sé qué es eso. O puedas decir, ah, no manches, ya sabía yo que iba por un lado ahí medio raro. O cualquier cosa. La cuestión es que sea lo que creas que sabes sobre esto, pues realmente no sabes nada. Si tienes una reaciedad a esto, estoy seguro de que no sabes nada. Si tienes un paradigma sobre esto, estoy seguro de que tampoco sabes nada. Y si no tienes una opinión de esto, pues es obvio que no sabes nada. Entonces, es importante que empecemos a hablar de esto porque yo lo trataba, bueno, yo no lo trataba de ignorar. ¿Cómo llegó a mi vida esto de la Torah? Complicaciones. Complicaciones en la vida. Así como todos que estamos en situaciones complicadas y pues estamos buscando la manera de salir adelante, la manera de que no sea peor, la manera de resolverlo, la manera de cambiar la situación. Bueno, pues en esa búsqueda fue que llegué yo a esto. Y llegué por parte de, ahora sí que el recomendado o la recomendación vino de mi mamá y de mi hermana. Ellas ya venían trabajando todo esto y ya mi mamá ya me había dicho, no, mira, escucha a este señor, escucha esto, escucha esto. Y yo pues como que decía, sí, bla, 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 pero yo seguía leyendo por mi cuenta pues mis libros y todo eso sobre la energía y sobre eso, pero ella como me lo enseñaba desde el lado religioso, ajá,
pues yo no le tomaba importancia hasta que tuve un evento que me llevó a decir, chale, qué pedo con esto espiritual, ¿no? Y me empezó a llamar la atención y ya mi mamá me dijo, no, lo que necesitas es poner atención a esto. Y en el primer video se me abrió así la mente. ¿Por qué? Porque yo ya venía leyendo sobre las energías, ya venía viendo que sí hay conexiones, ya venía viendo, ¿no? Yo ya lo había entendido desde otro punto de vista, no desde el punto de la Torah. La Torah lo único que me dijo fue decirlo, pues sí, efectivamente todo es así y tienes que tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo es tomar cartas en el asunto? Pues es que tú tengas la capacidad de decidir qué tipo de karma quieres tener. Y para saber qué tipo de karma quieres tener, pues bueno, o sea, cómo obtenerlo, necesitas aprender esto. Porque nos han vendido la historia de que pues todo esto son historias románticas o historias fantasiosas o de que Dios es un ojete o de que, si me explico, tenemos tantos paradigmas y tanta ignorancia que al final de cuentas simplemente no entendemos nada de lo que viene ahí. Últimamente yo me he puesto a ver Doctor House. Y me gusta verlo porque él se avienta muchos comentarios sobre Dios, precisamente como negativos, ¿no? De si Dios estuviera aquí, pues tú no estarías sufriendo, ¿no? O si, ¿dónde está tu Dios misericordioso, ¿no? O cosas así que, pues lo atacan de una manera muy, muy dura. Y al final de cuentas solo es ignorancia, ¿no? Porque todas esas preguntas que él hace sí tienen una respuesta lógica, pero pues a nosotros nos gusta quedarnos con esa parte de la rebeldía, por así decirlo. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que esa rebeldía, pues es muy contraproducente porque no lo vas a poder hacer solo, no hay manera en la que lo puedas hacer solo y nos damos cuenta hasta esos momentos de gran conflicto en los que no podemos hacer nada porque y entonces buscas a Dios. Hace algunos años, platicando con una amiga, en el estudio estábamos hablando sobre los temas religiosos y me decía, no, pues yo no creo en Dios y así, así. Yo le dije, pues está bien, le digo, más bien siento que lo que no has tenido es la necesidad de creer en Dios. No, que yo no voy a creer y así pasaron y como a la semana llega y me dice, oye, ¿qué crees? Que casi le pido a Dios. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, porque mi mamá se puso muy mala y bla, bla, bla. Y pues el punto es que estuve a nada de casi ponerme a rezar, ¿no? Y es que es eso, ¿no? O sea, cuando llega un momento en el que tú crees que ya no puedes hacer nada, por ejemplo, si la persona está en un quirófano y tú estás esperando afuera, ¿qué puedes hacer? Según tú, pues nada, lo único que podrías hacer es meterte, estar ahí, ayudar, pero pues, si no tienes la preparación, entonces ya no lo puedes ayudar. Y entonces ahí es cuando buscas otras opciones. Entonces, pues, Diosito, ayúdame, porque pues tú sí puedes hacer algo, yo no. Pero aquí viene otra cuestión. La energía todo el tiempo está, pues nos está escuchando, todo el tiempo nos está viendo. La energía principal. La energía principal, vamos a ponerla acá arriba, ¿no? Ya no le voy a poner energía principal porque pues ya le vamos a decir Dios. Dios todo el tiempo está aquí. Ajá. Nosotros estamos en este juego, ¿no? Lo que les digo, de la ascensión. Y entonces tú eres una persona que está aquí, pero no solo está ahí, sino que aparte eres una persona que tiene sus bloqueos. Ajá. Entonces, supongamos que tú eres una persona que pues nunca se ha acercado a Dios. Ajá. Y estás en una situación conflictiva, ¿no? Tu mamá está precisamente como les decía, por ejemplo, está en el quirófano, tu esposa va a tener a tu hijo y se complicó todo y tú estás en la sala de espera. Entonces, tú lo que decides ya por último recurso, porque pues en uno de los episodios de House sale una parte donde el esposo, el que está llevando a la esposa para que los atienda Doctor House, se pone a rezar y le dice a Doctor House, ¿qué pedo? Pues ahora, ¿por qué estás haciendo esto, no? Y él le dice, pues es que si no estuviera haciendo esto, no estaría intentando todo, ¿no? Porque, pues, ¿por qué no haría esto? Si se supone que voy a intentarlo todo, pues hasta rezar, ¿no? Y entonces se pone a rezar
¿Y qué es lo que pasa? Independientemente de lo del capítulo, muchas veces la verdad es que no sucede lo que nosotros queremos, ¿no? Termina por fallecer, terminan por pasar esas desgracias. ¿Y qué pasa? Sentimos que pues Dios a nosotros no nos hace caso, ni siquiera pues más que no nos hace caso, tal vez nos castiga. Ajá. Sentimos que nos castiga, o que es un Dios culero, o que le valemos verga, porque hay hambre, porque hay sed, porque hay muerte, porque hay guerras, y que pues, creemos que a Dios le vale madres todo, y entonces tenemos la idea de que es un Dios malo, un Dios malvado, ¿no? Tenemos pensado que es eso, y lo único que pasa es que pues tú tienes tantas capas que tú intentas pedir ayuda, pero esa ayuda no sale. O sea, en realidad este mensaje, este grito, según tú desesperado de ayuda, ajá, se queda exactamente aquí. Y luego, pues tal vez eres una persona más culera, entonces tienes más capas. Y luego tienes una persona todavía más culera, y pues tienes más capas. Entonces, imagínate, ¿cuándo Dios va a darse cuenta de que tú le estás hablando? Pues nada. Entonces, parte del chiste del juego precisamente es romper estas capas que te permitan pues ir subiendo para que al momento de que tú hagas una petición, pues él sí te oiga, ¿no? Él sí te oiga. Y él entonces pueda reaccionar y puede decir, ok, aquí están haciendo una petición, a ver, vamos a ponerle atención. Pero ahora imagínate, tú quieres que él te haga caso. Ajá. Ajá, que te haga caso. Y no tomas en cuenta que, pues tú estás hablando desde aquí. Pero aparte tienes que luchar contra toda la frecuencia que están emitiendo todos ellos, más todas las frecuencias que ya existían en la Tierra, más todo, si me explico, todos los pensamientos, todas las emociones que ahí están varadas. Entonces imagínate qué tanta fuerza crees que necesitas para poder llegar hasta acá. Lo único que hace que llegues hasta acá, la única emoción que sin tener todo este trabajo de ascensión puede ser, es ese sentimiento de verdadero arrepentimiento, de verdadera desesperación, donde y puede que esa frecuencia él sí la escucha, pero el problema es que como tú no sabes, ajá, la tienes y tienes un resultado y terminas creer que lo que está aquí pues está bien, porque aún así sí te escucho. Y entonces sigues creyendo que tu vida tal vez equivocada es correcta porque de alguna manera él te escuchó y entonces quieres pagarle a él de maneras incorrectas, ¿no? Haciendo mandas o caminatas y cosas así. Seamos honestos, a Dios no le interesa verte caminar, a Dios le interesa más ver que ayudas a la gente. ¿Por qué? Porque eso sí genera un ciclo. Ajá. Que tú te vayas lastimando y sangrándote las rodillas hasta la villa, a Diosito no le sirve de nada. Verte sufrir, eso no paga ninguna penitencia. Las penitencias así no las pagas. Lo que estás haciendo ahí es escribirte un karma diferente y pues no es un karma bueno. Entonces, lo que tienes que hacer tú pues es empezar a tener en cuenta esto. Ahora, cuando tú empiezas a entender esto, pues empiezas a decir, ok, bueno, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué frecuencias? ¿Qué todo eso? Y eso es lo que me gusta. La manera en la que nosotros vamos a empezar a limpiar todas estas capitas que nos impiden llegar a él. Ajá. Una de las maneras que vamos a nosotros a utilizar es la meditación. La meditación. Meditación. La meditación. Ahora vamos a detenernos un poco. ¿Qué pasa con la meditación? Nosotros cuando pensamos en meditación, al menos yo cuando pensaba en meditación, simplemente pensaba en pues, los monjes, ¿no? Por así decirlo. Obviamente en la religión católica nunca pasó la palabra meditación,
No los he escuchado yo nunca que hablen sobre la meditación. Eso es por lo que a mí el catolicismo no me da esa certeza de que de verdad se preocupe por la gente. Sé que hay gentes católicas que se preocupan por la gente, eso me queda claro, pero el catolicismo como tal no se me hace que sea una religión que realmente de corazón se preocupe por la gente. Y eso es una parte del por qué lo digo, porque la meditación es indispensable para que tú te puedas acercar a Dios. No hay forma en la que tú estés cerca de Dios si no estás meditando. O sea, sí hay varias formas, bla, 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 pero no puedes decir estoy completamente conectado con Dios si no meditas. Uh-huh. Y esto es bien importante. Ahora, la meditación, ¿qué es lo que hace? Cuando tú meditas, pues bloqueas básicamente lo que son tu vista, cierras los ojitos, bloqueas tus oídos, porque no te concentras en los ruidos. A veces bloqueas tu habla, a veces no, porque a veces dices mantras, pero bueno, a veces el habla. Y lo que es el tacto, ¿no? También lo bloqueas, ¿por qué? Porque no te concentras. Entonces, te desprendes de tus 5 sentidos, entras en un estado como de interiorizar. Y ahí es donde empiezas a entrar en un estado meditativo. Ahora, yo antes de entrar en esto de las meditaciones, ¿cómo es que yo estaba visualizando la meditación? ¿O cómo es que yo vi más o menos que pues era el camino? Y para eso me encontré unos artículos sobre un señor que se llama Jacobo Greenberg, yo creo que ya es bastante sonado en las redes, pero ese señor pues era un físico de la UNAM que estaba haciendo experimentos con esto de la meditación. Y él logró hacer que varios niños, o sea, uno de sus experimentos era es que los niños llegaran a altos niveles de meditación y pudieran leer con sus propias manos, o sea, así cerrado y no como braille, sino ver imágenes y así como si yo leyera esto, ¿no? Pero nada más tengo los ojos cerrados. Podían hacer ese tipo de cosas y había experimentos donde una persona estaba en un extremo del mundo y había otra persona del otro lado y entonces después de haber hecho que convivieran y de que ellos trabajaran juntos, los separan y hacen que esta persona tenga cierta emoción y se dan cuenta de que esa emoción, aunque ya no están juntos, le afecta a la persona que está hasta el otro lado. Entonces, ahí es donde a mí me empezó a llamar la atención y dije, ok, la meditación es importante. Luego empecé a ahondar un poquito más en la meditación y empecé a hacerla como desde la perspectiva un poquito más hindú. Y empecé a descubrir que ellos hablan mucho de una cosa que se llama el Rigpa. Ajá. Ellos le llaman Rigpa. ¿Qué es el Rigpa? Bueno, cuando tú te empiezas a enfocar en tus pensamientos, y esto fue algo que me ayudó a mí también bastante, cuando tú te empiezas a enfocar en tus pensamientos, es importante que empieces a notar de dónde viene tu pensamiento. Este sí viene de mí o este no viene de mí. Entonces, para que tú puedas hacer eso, lo que tienes que hacer es calmar la mente, ¿no? Y aquí yo estaba también en un punto donde llegó esta maravilla a mí. Bueno, digo maravilla porque sí me ayudó. Mindfulness, que también está como medio de moda la palabrita. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en realidad el significado yo siento que está mal porque esto quiere decir como mente llena o mente sin llena, no sé. Pero pues el punto es que vacías tu mente, ¿no? Y y la dejas estática. Eso pues, sí es bastante difícil porque siempre llegan pensamientos tontos, ¿no? Entonces yo te recomiendo que una de las prácticas cotidianas que tienes que hacer es respirar y solo concentrarte en tu respiración. Solo concentrarte en tu respiración. ¿Por qué? Esto lo que te va a empezar a ayudar es a que si tú tienes demasiados pensamientos, o sea, si tú eres una persona que como yo va a 3000 por hora, 3000 revoluciones por minuto, y tus pensamientos van uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y no hay tregua, pues esto te va a ayudar a meter el freno de mano. Y vas a tener la capacidad de controlar incluso esos pensamientos que tú sabes que son nocivos, depresivos, autodestructivos, cualquier tipo de cosa. ¿Por qué? Porque entonces ya vas a lograr controlar tu mente. Es como si ya al caballo desbocado le pusieras una de estas maravillas para jalarlo, para controlarlo, no sé cómo se llamen.
Y entonces ya lo puedes como, ey, relájate, es por acá, y entonces ya te empiezas a ir tú por donde tú quieres. Pero si tú no tomas conciencia de esto, si tú no empiezas a trabajar esto, tu mente se convierte en tu peor enemigo y lo hemos visto en muchísimos casos, ¿no? Cuántas gentes hay ahogadas en destrucción, tristeza, depresión, odio, rencor. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso, todas esas emociones, pues ahí están en tu cabeza. Fum, 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 y pues no te das cuenta de ello. Entonces yo te recomiendo que empieces a utilizar un poquito el mindfulness, pero ahorita voy a dar un poquito más de cómo utilizarlo. Pero bueno, el punto es que la meditación es la manera más efectiva de romper todo esto. Ahora, si ya sabemos que todas estas son frecuencias, ¿no? Vamos a quitarle. Si ya sabemos que todas esas son frecuencias que están esperando ahí, pues a nosotros, ¿no? Entonces, todos estos bloqueos, la manera más fácil de romperlos son desde aquí, de aquí para acá. Pero lo que tienes que hacer es emitir un pensamiento lo suficientemente fuerte para que estas capas las pueda ir reventando, ¿no? Y entonces así puedas dejar de tener pues eventos culeros, pensamientos malos, emociones negativas y todo eso. ¿Y qué es lo que necesitas pensar? Pues precisamente lo que les decía, y aquí es donde entra mucho la Torah, porque la Torah lo que nos da son los códigos que hay que utilizar. Ajá. O sea, si ya vimos que todo es energía, yo no necesito energía, entonces necesito un código específico para yo mover esa energía, para limpiarla, para modificarla, y eso es exactamente lo que nos dan en la Torah. En la Torah lo que te empiezan a dar son esos códigos energéticos que tú tienes que utilizar en las meditaciones para poder romper todo esto. Y eso no solamente tiene como efecto que tú lo rompas, sino que también va a hacer que tú pues te vayas acercando cada vez más a Dios, cada vez más a Dios. Porque queremos que Dios repare el mundo, queremos que Dios salve todo, queremos que Dios nos dé agua, queremos que Dios, pero ¿cuándo nos hemos acercado a Dios? O sea, ya si lo analizas, digo, yo también pasé por este proceso y exactamente también me pregunté eso. Bueno, pues sí, la verdad es que quiero que Diosito me ayude, pero ¿cuándo me he intentado yo acercar a Él? ¿Cuándo he hecho yo algo por saber algo sobre Él? ¿Cuándo? Pero así de verdad, no de que, ay, pues nada más porque voy a misa, pues yo sí voy a misa los domingos y ahí nada más a dormirme, o nomás a estar ahí viendo a ver qué mamadas veo. O es más, incluso hasta si nada más vas a escuchar el sermón del padrecito, pues es una pérdida de tiempo. Lo siento, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque realmente sales y no hubo un efecto en nada. El hecho de que te den un sermón a veces no logra penetrar en tu sistema, no logra entrar en tu conciencia porque estás bloqueado con todo esto. Y por eso dices, güey, es que ese güey es bien necio, ya le estoy diciendo que no haga eso y de todos modos ahí está, míralo. Y todo pendejo, ahí sigue. ¿Por qué? ¿Qué crees que impida a la gente entender? O sea, que se está autodestruyendo. O sea, por ejemplo, un extremo así súper radical. La banda hubo un tiempo en el que se puso muy de moda esto de que la droga del cocodrilo, ¿no? Y veías las imágenes y era impactante porque era gente donde ya se le veía el hueso, literalmente se le veía el hueso, ya no había músculo, ya no había carne, se ve el hueso y están así todos podridos, pero aún así quieren seguirse metiendo esa maravilla. Y tú dices, es que eso es una sustancia súper adictiva, que el cuerpo y bla, 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 pero si lo empiezas a analizar, el cuerpo es simplemente un reflejo de lo que hay acá. Entonces esas personas están tan sometidas que no hay manera en que la luz pueda llegar, en que la idea, la claridad del decir, hoy me estoy autodestruyendo, porque pues, brother, si tú estás viendo que se te está derritiendo el puto brazo, ¿por qué sigues haciendo eso, no? Ya es mucha estupidez, mucha necedad y, güey, qué pedo, ¿no? Pero lo hacemos, seguimos fumando y ya tosemos sangre, ¿no? Seguimos
vomitando y ya se nos ven las costillas, ¿no? Seguimos de mujeriegos y ya tenemos problemas con la esposa, ya nos generó problemas con los hijos, ya, si me explico, pero ahí seguimos. Y entonces tú dices, y güey, ¿por qué sigues y sigues y sigues de puto necio? ¿Por qué? Porque no puedes entender absolutamente nada porque estás tan bloqueado de energías negativas, de energías que te están ahí impidiendo esto. Ajá. Y no solo que te están impidiendo, sino que esas energías te conocen tan bien y saben dónde te duele, que en el momento en el que tú estás vulnerable o que hay una situación, dicen, pues mira, aquí luego está pasando, no sé, vamos a poner un ejemplo. Algo sencillo. Sería un ejemplo cotidiano, podría ser, ya sé, los vecinos, ¿no? Normalmente luego tenemos problemas con los vecinos, o es difícil a veces tener algunos vecinos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú un día tuviste un conflicto con un vecino y ya quedaste predispuesto a ese vecino. Y entonces ahora cada que ves a ese vecino, que escuchas algo de ese vecino, dices, pinche vecino, o y empiezas a despotricar, ¿no? Y empiezas a tirar mala leche. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque tú estés de buenas y estés completamente en otro mood, o estés en otro rollo, o estés así apenas llegando a tu casa y has tenido increíble, y ves a tu vecino, la energía que está pendiente de ti, la energía que está pendiente de ti, ella sabe que eso te molesta. Entonces, en el momento en el que sabe que hay un pequeño ápice de que hay la vecina, sabe que tiene que presionar el botón que te dice pinche vecina, ¿no? O vecino. Y entonces tú empiezas, ay, ¿no? Y bla, bla, bla. Y eso es lo que pasa. Cada que ellos ven que tienen la oportunidad, nos están allá apretando esos botones, esos botones. Entonces, por eso tú a veces estás en la fiesta, te sientes súper bien y de repente te vuelve otra vez esa depresión, ¿no? Pero es porque uno de estos bastardos matafocas ya, pues ahí está. Chingue, chingue, chingue con una lanza en tu cabeza y entonces tú te empiezas a creer todo eso. Pero si tú empiezas a ser el emisor, en vez del receptor, pues ya es más fácil que tú dirijas o llegue un momento en el que digas, a ver, ya me están otra vez aquí empezando a molestar con todo esto, con todos estos pensamientos, no son míos, yo no los quiero, así es que hago mi meditación. Y eso es lo que tienes que hacer, o sea, en el momento en el que tú estás siendo atacado por todos esos pensamientos, o sea, si tú estás teniendo pensamientos de suicidio, estás teniendo pensamientos de lo que quiera, en ese momento es cuando te tienes que poner a meditar. ¿Por qué? Porque es cuando estás enfermo. Entonces necesitas más la medicina. Entonces lo que necesitas hacer en ese momento es meditar, meditar, meditar. Y necesitas frecuencias muy fuertes. ¿Por qué? Porque pues imagínate una emoción de violencia o de que quieres ir a hacer así algo muy, muy, muy intenso, o de suicidio, que es algo muy grave, no lo puedes alejar simplemente con una emoción romántica de, no, pues el amor de mi madre, o cosas así. ¿Por qué? Porque la energía es tan apabullante que te sientes así. Imagínate qué tan apabullante es que estás a punto de volarte a la verga, ¿no? De matarte. Entonces, necesitas una energía así de intensa y así de fuerte. Y todas esas energías, que Dios nos dio y que vienen en la Torah, vienen en hebreo. Hebreo. Ajá. ¿Por qué? ¿Y cuál es la importancia del hebreo? El hebreo no es un lenguaje, o sea, no es lo que hablan los judíos, no es un idioma. Ajá. Si tú lo ves como eso, no es un idioma. Es que hay que ver que no se me vaya a acabar la pila del micrófono porque ya me ha pasado. Entonces, ¿qué es el hebreo o por qué utilizar el hebreo? Bueno, pues como ya lo vimos nosotros, estamos inmersos en estas capas que nos impiden ver, ¿no? Y no solamente son las nuestras, sino que aparte son las capas de todos los que están allí en el mundo, ¿no? Así, imagínate esta natota
Y tú, para hablar con Dios, pues imagínate, necesitas un pensamiento de aquí hasta acá, o sea, tus pensamientos de Diosito, por favor, ayúdame, pues es como si le decías, y no llega. Y bueno, ok, Diosito, por favor, y no llega. Y Diosito, es que no llega, ¿no? Entonces, lo que necesitas es encontrar pues el pensamiento que es lo suficientemente fuerte para poder llegar allá. ¿Y qué es lo que pasa? Las letras hebreas funcionan como amplificadores de pensamiento. Entonces, si tú piensas, supongamos en un símbolo hebreo, ¿no? Estas son tres letras hebreas, la yud, 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 yud. Entonces, si supongamos tú piensas en esto como trae la frecuencia de aquí arriba, ¿por qué? Porque estas letras es con lo que se creó todo el universo, acuérdate que son vibraciones, no es un símbolo, no es que haya pegado letra tras letra y se formó, no, son símbolos energéticos, son recipientes de pensamiento, entonces todo esto ya tiene una carga, y esta carga, pues como es de este lado, es lo suficientemente fuerte para romper y establecer comunicación. Y entonces ahí sí es posible que te escuche. Ahora, esto suena bien raro y al principio pues uno decía, bueno, ok, pues todo eso suena muy bonito, pero ya que lo empiezas a hacer, tienes que empezar a ser muy observador, porque también tienes que aprender a ver cómo Dios te responde. Porque si te responde y tú no captas la respuesta y aparte la malinterpretas, que fue lo que ha pasado en la vida, como por ejemplo Jesús, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo la gente no entendió ni madres. El becerro de oro es otro ejemplo de cómo la gente no entendía ni madres, llega, hace el milagro y en vez de ver la parte de Dios en el milagro, no, se casan con el cuerpo humano, se casan con que, ¿sí me explico? Y entonces pierden todo el privilegio de poder hacer todo esto. ¿Por qué? Porque pues no lo entienden. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que si algo bueno, si estás pidiendo algo y así te pasa y es como tú quieres y todo eso, pues no le debes de quitar el mérito. ¿Por qué? Porque su mérito pues, es de él. Ahora sí que honor a quien honor merece. Entonces, las letras hebreas, pues es por eso que se vuelven tan importantes. Los salmos, por ejemplo, los salmos no son poemas, no son versículos bonitos. Los salmos son como recetas de códigos combinados que si tú los meditas y tú sabes dónde están, los puedes utilizar para sanar o para lo que sea el salmo en específico, ¿no? Y ahora, por ejemplo, aquí vamos a tocar un punto delicado. ¿Por qué? A ver, déjenlo plantear de una mejor manera. ¿Por qué deberíamos de todos utilizar solamente esta receta? Ajá. Esta es como una parte de la unificación mundial que debe de suceder. ¿Por qué todos deberíamos de apegarnos solo a esto, ¿no? O solo a una receta, o solo a una ideología espiritual, o a todo eso. Bueno, yo me la pregunté y siento que la respuesta es más sencilla de lo que nos hubiera gustado y yo sé que a muchos a lo mejor les molesta esto porque creen que es una respuesta simplista, pero simplemente analízalo. Si estamos hablando de energías, ajá, y si estamos hablando de frecuencias, ajá, no estamos hablando de azar, casualidad, sino estamos hablando de cosas muy precisas. Entonces, tan precisas como, por ejemplo, la ley de gravedad. La ley de gravedad es una ley que aplica todo el mundo. Ajá, no hay diferente ley de gravedad en China que aquí en México. ¿Me explico? Para los dos es la misma gravedad, es 9.8 metros sobre segundo, creo. No me acuerdo cuál es realmente. Pero sé que es 9.8. La fuerza que ejerce la Tierra, ¿no? Entonces,
Si tú le mueves un poquito a ese número de la gravedad, 9.8, y lo haces 10, todo el universo cambia, todo el universo colapsa, todo el universo, ¿sí me explico? Y si tú lo haces más chiquito, pues también todo el universo pues tiene otro efecto. Entonces el asunto es que no le puedes mover tantito porque se descompone. Y exactamente por qué debería de ser de diferente manera o por qué debería de ser diferente con la energía creadora, con la energía divina, con la energía de Dios. ¿Por qué hay una energía creadora para los de China y por qué hay una energía creadora para los de Hong Kong y por qué hay una energía creadora para Japón y por qué hay una energía creadora para... No tiene sentido. Simplemente, si lo analizas, no tiene ningún sentido. La energía creadora es una frecuencia única. Entonces, no es que haya tu Dios, mi Dios, y esto yo lo digo también desde un punto de donde yo trataba de tener mi propia creencia, pero no, al final de cuentas no es lo que tú quieras creer, es lo que es. Tú no es que quieras creer o no en la gravedad, no es que tú decidas, ay no, pues yo quiero que mi gravedad se llame, no importa, tú le puedes poner el nombre que quieras, la gravedad sigue siendo la misma. El problema con las energías o con la energía es que si tú pones un cable donde no va, tú haces un polo, hay cortocircuitos. Y eso es lo que pasa. Si, por ejemplo, tú estás intentando llegar a Dios, ajá, pero estás pensando en que Dios es un elefante, pues te estás yendo para acá. Y acá hay cortocircuito. Y entonces te vas por acá porque estás pensando que Dios es simplemente Jesús, ¿no? Entonces ya te fuiste con otro cortocircuito. Y entonces ya te fuiste por acá porque pues pensaste que era la tierra, ¿no? El Dios. Pues ya te fuiste por otro lado, ya hiciste un cortocircuito. Y aunque estás buscando al creador, solamente estás generando cortocircuitos. ¿Por qué? Porque pues no estás poniendo los polos donde deben de ir conectados. Estás haciendo un cagadero. Entonces, por eso es importante que pues más allá de nuestra necesidad de que a huevo queremos creer lo que nosotros decimos, pues tienes que analizarlo, tienes que pensar, o sea, si tú ya eres una persona que supiera toda la información del mundo, bueno, puede que te crea que tengas alguna, pero si no lo has pensado, si ni siquiera, o sea, simplemente estás cerrado y dices es lo que yo creo porque yo lo quiero creer o porque, ¿cómo puedo estar mal toda mi vida si yo creí que lo estaba haciendo bien? Güey, si te traumas, pues es como si no entendieras que todo el tiempo tienes que estar aprendiendo. ¿Por qué tendrías que estar bien toda tu vida? ¿Por qué tendrías que a huevo saber todas las respuestas si ni siquiera las has buscado, no las has estudiado, no las has analizado, no has profundizado, no has buscado información? ¿De dónde sale que ya tienes tú todas esas respuestas, no? Y luego, por ejemplo, la banda que es muy fanática, que se casa con una sola cosa, pues ya tú completamente bloqueaste la información de todo lo demás. ¿Sí me explico? Y ahora, esto no le quita el mérito a todas las personas que han tenido grandes papeles, como Jesús, en la tierra, ¿no? Y digo Jesús porque yo creo que es el más popular. Pero incluso Jesús, o sea, Jesús vino a esta tierra, Jesús traía la misión del Padre, bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues le construyen la religión a Jesús. Y entonces, o sea, yo lo veo así como si fuera Jesús, él ha de haber dicho, madre, o sea, yo bajé a enseñarles el poder de Dios, el poder de mi papá, y me terminan haciendo una religión a mí. O sea, y aparte deja de eso, simplemente terminan adorando el símbolo del mayor dolor de mi vida. No, es que fue el pecado, que, brother, no estás entendiendo absolutamente nada. Nada estás entendiendo. ¿Por qué? Porque yo lo único que te quería enseñar era lo que Dios, mi Padre, ¿no? Pues tiene para ustedes, y si tienen una emoción, si tienen una manera, pues, y él lo dice, ¿no? Ustedes podrían hacer lo que yo hago, pero pues, ¿cuál es el problema? Que estamos tan tapados en todas nuestras capas que no lo podemos hacer. Y ni nos informamos, ni nada, y luego pues todavía peor, o sea, como somos unos ignorantes y unos primitivos, cualquier cosa que sea nueva o que sea en contra de lo que nosotros creemos es atacar. Vamos a destruirla, vamos a atacarla, vamos a simplemente a deshacerla. ¿Por qué? Porque es nuevo, no es lo que nosotros creemos.
Entonces, la humanidad ha avanzado tan lento y tan despacio que, imagínate, apenas estamos en un momento donde la gente está entendiendo o queriendo entender su sexualidad. Y nos reímos de los morrillos que empiezan con todo eso de ley y del todo eso porque pues es una estupidez. Pero, o sea, también toda esa estupidez viene de un lado y viene de unos padres estúpidos que no le supieron ni explicar a su hijo de dónde viene el género masculino, de dónde viene el género femenino y ya. Y los llevan a tal grado que creen que esa es su identidad. ¿Sí me explico? Pero si tú, o sea, si ya te pones a pensar, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, solo la pregunta sobre tu sexualidad es una casilla así súper chiquita y solo le interesa saber qué género tienes entre las piernas. Ajá. No les interesa saber nada más. ¿Por qué? Porque tú no eres todo eso. Eso es un pequeño ápice de lo que eres. Pero tú no eres tu sexualidad. ¿Sí me explico? Entonces, que si te quito esa parte de la sexualidad, ya no eres tú. Si te quito esa parte de tu nombre, ya no eres tú. Por eso tienes que abrirte a realmente qué más eres. Y cuando empiezas a desmenuzar todo, ok, bueno, mi nombre pues es una parte, ¿no? Mi sexualidad pues eso nada más es físico, es otra parte. Y entonces empiezas a desmenuzar y a desmenuzar. Y en lo que sí quedamos todos, o sea, si todos nos viéramos con nuestro paquete desmenuzado, todos seríamos energía. Eso sí es lo que somos todos. Al final de cuentas, todos somos energía. La física habla sobre eso. Entonces, ya no debe de ser algo romántico, ya debe de ser algo que tú trates de analizar y de decir, ok, a ver, pues entonces sí es importante, ¿no? Sí es importante la energía. Y tampoco puedes buscar argumentos como de que, pues es que si no la veo, no existe. Si no lo veo, no me consta. ¿Por qué? Y aquí es donde viene. Y el ejemplo más claro o más fácil sería el Wi-Fi. El Wi-Fi tú no lo ves. Tu única prueba del Wi-Fi es que puedes abrir tu celular y te conectas y buscas en YouTube algo y si carga, pues estás conectado, ¿no? Pero tú no ves por dónde le está entrando el Wi-Fi a tu teléfono, o sea, tú no puedes agarrar el Wi-Fi, pero lo estás ocupando. Y lo mismo pasa con la espiritualidad. El problema es que lo que refleja, o sea, si tú estás viendo un video de YouTube, tú estás seguro de que estás conectado al Wi-Fi. Pero el hecho de que tú estés viendo aquí esta vida, a ti no te da la certeza de que estés conectado a la espiritualidad. Y estás conectado a la espiritual solamente que la prueba que es vivir, pues no la tomas como prueba, porque ay, todos la tenemos, ¿no? Entonces, pues sí, pues todos estamos en este juego. ¿Y por qué todos estamos en este juego? Pues porque Dios lo que busca, o la energía lo que busca, es que todos los que estamos en este punto, pues lleguemos hasta acá. Pero como todos estamos pues bien perdidos y bien dispersados, pues imagínate cuántas personas no necesita Dios, porque cada persona es una oportunidad. Todos tenemos la oportunidad de llegar hasta allá arriba. Ajá. Porque al final de cuentas ese es el camino. ¿Cuál es el problema? Que pues a veces tú vuelves a renacer y renaces aquí y dices, ok, pues ya estaba en esta parte, pero como se te olvida lo que ya llevabas y se te olvida que la misión es esta, pues entonces empiezas tal vez aquí con un don de visual, de evidencia o de cosas así, porque ya estás más limpio, ya puedes presenciar un poco más el plano espiritual, pero como se te olvidó todo esto y se te olvida que solo hay una energía, pues decides, no, pues a mí me empezó a hablar otra energía y me empezó a hablar un dios extraño y me empezó a hablar ahí, pues entonces ahora creo que este otro dios extraño, pues es el mero mero. Y como tengo comunicación con él y como así lo explico, me la creo y pues ya. Ahí ya perdiste tú también el juego, porque entonces de aquí, en vez de terminar de acercarte para acá, pues terminas por crear un cortocircuito enorme que te lleva hasta acá, y luego todavía deja de eso, sino que tú en tu buena persona, en tu buen afán de ayudar a la gente, lo empiezas a recomendar, y entonces a este le dices, ok, amigo, no, pues y este güey va acá, ¿no? Y como este trabajo de la meditación, eso es un poquito más lento y no es mágico, no es así, como te lo empiezas a llevar un poquito más lento, te desesperas y este vato te dice, no, mijo, pues es que yo tengo acá la comunicación, y entonces te cambias a este canal y lo único que pasa es que haces esto.
y empiezas a hacer cortocircuitos y entonces te empiezas a ir por otros lados y la misma historia de siempre. Por eso es importante que nosotros pues nos abramos al conocimiento, nos empecemos a interesar por, pues por aprender todo lo que nos explican en la Torah. Ahora, la Torah viene todo como metáforas, ajá. Nada es tal cual como lo dice la Torah. Hay cosas muy extrañas, hay cosas muy randoms. Por ejemplo, un dato perturbador que a mí me hizo muy hardcore fue que si ya vimos que todo es energía, ¿no? Todo nuestro cuerpo es energía, todo representa una parte energética, o sea, este dedo está vibrando en una frecuencia y por eso se ve de esta forma. Ajá, mi nariz está vibrando en una frecuencia y por eso se ve de esta forma. Pues no solo eso, sino que también nuestro miembro está vibrando en una frecuencia y también tiene una forma. Y ahora eso, el prepucio también tiene una frecuencia y bla, 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 y el glande tiene una frecuencia. Entonces, bueno, una de las cosas que explican en la Torah, que eso sí está muy loco, eso es de ese tipo de cosas que uno dice, tal vez eso no lo hago. Pero bueno, el punto es que la circuncisión, ¿no? Los judíos por eso llaman la circuncisión, pero no es por simplemente por una cuestión de higiene. Ajá. Es una cuestión energética donde liberar el glande tiene un valor energético. Pero bueno, el punto es que, pues ahorita tú lo ves extraño y yo lo escucho y está extraño, ¿no? Hasta yo digo, ¿qué pedo? Pero Moisés, para demostrar su compromiso, ajá, para con Dios, se autocircuncidó con una piedra. O sea, así se agarró el pellejo y dijo, rájale, mijo, pues si quieres ver compromiso, ahí está el compromiso, perro, no vamos a echar la pilonga. Entonces, pues eso sí está bien hardcore, digo, no es algo de lo que yo te digo que hagas, pero pues sí puedes meditar, o sea, sí puedes empezar ya a buscar a Dios, sí puedes empezar a acercarte a Dios, sí puedes empezar a estar con Dios. Y por ejemplo, si eres una persona que ya tiene una comunicación con Dios, porque por ejemplo, yo lo veo con mi mamá. Mi mamá todo el tiempo fue católica y todo el tiempo tuvo una relación con Dios. Y yo considero a mi mamá una persona verdaderamente espiritual, porque mi mamá sí rezaba, pero sí trataba de entrar en un estado meditativo, bueno, lo hace, ¿no? Del rosario y de eso, y ahí está, ¿no? Entonces, sí la considero espiritual a mi mamá, no nada más fanática religiosa. Eh, pues ella ha visto esos cambios entre hacer el rosario solito, ¿no? Y hacer una meditación. Entonces, no es por demeritar, es por acompletar. Es que lo que tú hagas lo acompletes y lo acompletes con algo correcto, con algo fuerte, con algo que te ayude y con algo que te garantice que vas a tener los resultados sin la necesidad de tener una deuda más. Porque, por ejemplo, si tú vas a buscar ayuda espiritual y en la ayuda espiritual te dicen, ok, bueno, pues para ayudarte yo tengo que matar un gallo, ya valió, porque ese karma tú lo vas a cargar. Tú crees que el gallo te da permiso y la chingada, pero el problema es que vas a terminar pagando ese karma de ese animal, vas a terminar. Y entonces, más que ayudarte, pues ya te generaste un problema. El punto es ayudarte sin generarte más problemas. Ajá. Entonces, es por eso que es bien importante. Y en la Torah es donde viene todo eso. Yo les invito a que se informen. Ahora, si tu argumento, porque también mi argumento fue que, pues bueno, si eso es cierto y la Torah viene ahí, ¿por qué los judíos pues no se rifan el físico, ¿no? Porque hay tantos problemas. El problema precisamente es que pues ni los judíos se saben todo esto, ¿no? No todos. Sino que hay mucho judío que nomás es judío porque pues le tocó nacer ahí y pues su objetivo es el varo y pues los conocemos, ¿no? Sabemos la imagen que hay de los judíos y es por algo, no es porque sea, pero es porque ellos no aplican esto. Hay muchos judíos que ni meditan, hay muchos judíos que ni siquiera... Y es que digo meditar porque de verdad meditar es lo más importante. O sea, que tú te levantes temprano y hagas meditación es de lo mejor que puedes hacer. Yo ya llevo ahorita un año, 3 meses, pues dejémoslo en un año, meditando regularmente, casi diario, y digo casi porque pues pon tú, se me puede llegar a pasar meditar un día, dos, pero al tercero yo ya siento, o sea, ya estoy como que en ese de, oh, como cuando te quieres bañar, ajá, y de que, por ejemplo, aquí luego no hay agua y dices, fuck, no hay agua, entonces bueno, no te bañas un día,
pero al siguiente pues ya sientes ese estrago, ¿no? Y si llega a no haber agua, pues ya te la pelaste, entonces ya te aventaste otro día y ya el tercero sí ya estás así de, ya me urge un baño. Pues bueno, exactamente así es como funciona y las meditaciones al final de cuentas pues sí te terminan ayudando. Ahora, a mí no solamente me ha ayudado en la cuestión, bueno, es que me ha ayudado a mí en todas las cuestiones, en salud, porque ya no me enfermo tanto del estómago, no estoy todo el tiempo como que, cuando llegué recién a vivir a Los Cabos sí era como que, te enfermas de esto, te enfermas de aquello, y entre la adaptación y todo eso, pues bueno, la meditación me ayudó mucho. Y te ayuda también a quitarte muchas eh, incertidumbres de la vida, ¿no? Porque pues, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no hacemos las cosas porque no sabemos cuál va a ser el resultado, si va a haber un riesgo, cosas así. Pero si tú sabes que emitiendo la frecuencia correcta lo puedes evitar, ahí es donde entra pues una de las maravillas y de las ventajas de saber todo esto. Ahora, yo sé que puede haber muchas personas escépticas, yo sé que puede haber muchas personas que aún así pues les falta información porque esto es muy superficial lo que les estoy diciendo. Pero precisamente por eso espero simplemente que tengas la curiosidad y vayas a investigar más. Ahora, hay un canal de YouTube, y lo voy a escribir aquí para que lo busquen, que es de donde yo saco realmente toda la información. Déjenme, me aseguro bien cómo se escribe porque si no lo voy a poner mal. Es con W. Ahí está. Este es el nombre del canal de YouTube. Kabbalah Mashiach. Yo te recomiendo que si te está llamando la atención todo esto y vas a empezar, solo no veas ningún otro canal, no veas ninguna otra opinión, solamente te apegues a ver esto. ¿Por qué? Porque yo ya viendo esto, luego te pones a consultar más cosas porque quieres saber más. Y hay muchas cosas así que nada que ver, o que te cuentan otras ideas, o que no te dicen cómo hacerlo bien, bla, bla, bla. Y yo lo único que he corroborado que me ha estado funcionando de manera así bien es lo de este canal. Ajá. Entonces, de hecho les enseño, es este el canal, así se debe de ver. Este es su logotipo, ¿va? Para que lo busquen. De ahí es de donde yo estoy sacando toda esta información, todo lo de las almas, todo lo de la vida. Y aparte de que me ha hecho mucho sentido, porque pues ya no lo veo de un aspecto como soñador, que ese era el problema, que siempre que, por ejemplo, mi mamá me quería hablar de religión o de espiritualidad, pues terminaba con palabras muy románticas que a uno pues no acostumbrado se le hace muy como que cierta reaciedad. Pues bueno, ya viéndolo de una manera más como que analizada, pues es más fácil. Y este señor explica bastante bien, no es este tipo de señores de fanáticos, sino que simplemente él sabe de lo que te está hablando. Entonces yo les recomiendo que busquen este canal, estudienlo, no se case, o sea, no, va a empezar a hablar y no porque no entiendas todo dejes de verlo, sino obviamente él va a empezar a utilizar palabras que no conoces, pero tú síguele y trata de agarrar todo lo que veas y luego ves la parte 2 y sigues agarrando todo lo que veas y luego vas por el video 3 y sigue agarrando todo lo que puedas y poco a poco va a llegar un momento en el que cuando te regreses a ver el video 1 ya puedas entender más cosas. Pero si no, mientras todos los videos tienen un pequeños fragmentos que te van a ir aportando, te van a ir aportando, te van a ir aportando, y pues eso te va a ayudar a cambiar todo. Incluso, y eso es algo que no había dicho, si tú eres una persona que tiene problemas de encontrar el amor, también es una situación que se soluciona así. Todas las situaciones se solucionan así. Trabajo, familia, amor, salud, dinero, todo lo trabajas así, pero tienes que saber cómo. Entonces, espero les haya gustado este video. Siento que pues era importante hablar específicamente ahora de la Torah, que es ese instructivo para nosotros poder
vivir esta vida. Entonces, ayúdenme, compartan, denle like, suscríbanse. Yo sé que pues eso del like no estamos como muy acostumbrados, pero échenme la mano, denle like a los videitos y si lo comparten pues mejor. Esto se trata de hacer una revolución espiritual. ¿Por qué? Porque pues ya estoy yo cansado de ver cómo todos nos tratan como tontos, cómo los gobiernos, cómo se pasan de lanza, cómo hay gente sufriendo. Entonces, por eso que dije, no, pues ¿saben qué? Vamos a hacer una revolución, pero una revolución espiritual que simplemente pueda eliminar todo. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Pues la única forma de eliminar es que uno de los soldados de nosotros llegue hasta acá. Porque en cuanto te conectas al superpoder, al máximo poder, pues ya bajas todo el poder para todos y pues ya, ¿no? Ganamos. Pero llegar hasta acá, pues sí está súper mega cañón. Entonces, por eso entre todos tenemos que trabajar para pues mejorar esta vida, ¿no? Mejorar esta, para que sea mi poca capacidad energética, más tu poca capacidad energética, más tu poca capacidad energética, pues ya sumamos hay un cualquier, ¿no? Y vamos a ir subiendo y vamos. Entonces, por eso es importante que se unan, únanse a esta revolución espiritual y pues vamos a echarle ganas. Denle like, compartir, suscríbanse, denle ahí a la campanita y pues nos vemos. ¡Ánimo!